escúchame, llegar a la meta no es vencer. Lo importante es el camino y en él caer, levantarse, insistir, aprender. Si has perdido un beso en un adiós. ¿Sabéis lo que es un creepypasta? Un creepypasta. Bueno, pues creepypasta es un término que se utilizó para poner leyendas en internet, historias cortas de miedo, supuestamente inventadas. Es como... ¿cómo se dice? Bueno, las leyendas urbanas, pero para internet, muy cortas, ¿no? Y es curioso porque después de varios años en Onda Cero y en mi podcast, nos llegaron casos de creepypasta que yo me quedé sorprendido. Es como la historia de los duendes. Tiene mucha relación. Es como ha evolucionado la historia de los duendes a los fantasmas y las leyendas. Me llegaron dos casos, uno en Onda Cero y otro en mi podcast. Estas personas no tienen relación, de hecho uno no escuchaba Onda Cero y otro no escuchaba mi podcast. pero me llegó esta leyenda. Uno de un pueblo de Sevilla, otro de un pueblo de Extremadura. Hay un creepypasta muy conocido, yo creo que fue el que dio el nombre a este término, que es un prototipo de personaje que se lo inventó una persona, lo puso en internet y se crearon leyendas a partir de este. ¿Habéis oído hablar de los Slenderman? Sí. El Slenderman se supone que es un ser, un mito, más, 3 metros incluso, ¿no? Por lo que me han dicho los testigos que lo han visto. Es una historia que un tío se inventó y lo puso en internet, pero es que a partir de ahí hay gente que dice que vieron al Slenderman. De hecho, 2 niñas en Estados Unidos mataron a una amiga porque el Slenderman se lo había dicho. El Slenderman es un ser, bueno, es que lo tenía en este portátil, lo tenía de fondo, entonces me venía a juego, pero bueno, hay cosas de los duendes que no querían que yo mostrara el Slenderman hoy, por si lo veis para que me lo contéis. Es un ser alto, delgado, normalmente traje chaqueta oscura, no tiene piernas, tiene como tentáculos oscuros y suele aparecer en los bosques. Estas 2 niñas lo vieron en los bosques. Y les dijo que este hombre se le había metido en la cabeza y le había inducido a matar a su amiga. Bueno, esto, las niñas habían leído la leyenda, habían leído el creepypasta en internet. Pero, por ejemplo, a mí me llega en una segunda temporada de Misterio en la Onda, en Onda Cero, un personaje que me dice: he visto algo muy raro en un puente. Y le hacemos una entrevista. Y nos dice: al final del puente había un bosque, unos árboles, venía un hombre muy delgado que cuando se acercaba empezaba a tomar 2 y 3 metros. Pero es que no andaba, reptaba. O sea, yo no lo escuchaba andar, yo lo escuchaba rastrear. Cuando se le acerca a él tenía una linterna y se le apagó la linterna. Imaginar, ¿no? Y a oscuras, escuchar pasar ese personaje por al lado. Lo tenemos como anécdota, le hicimos que nos hiciera un dibujo, nos hizo un dibujo, y ese dibujo le enseñé el Slenderman, que lo tenía en el ordenador, y prácticamente era casi el mismo dibujo, había dibujado lo mismo. Años después me llega una persona de Extremadura, un grupo de 5 personas que ven salir de un bosque un personaje que viene como corriendo, pensaban que era un atleta, además era una noche de fin de año, un 31, a las 6 de la tarde ya, que lleva anocheciendo, casi ya de noche, y dicen: qué raro esta persona corriendo por el bosque, pero es que iba hacia ellos, y dice: ostras, pues viene para acá el tío. Porque cuando se va acercando lo ven extremadamente delgado y 3 metros por encima prácticamente de los árboles. Y le digo: ¿cómo es? No tenía brazos, tenía como tentáculos y no tenía piernas, reptaba. Y digo: ¿y qué hicisteis? Pues salir corriendo, obviamente. Esa noche tuvieron en la cabaña donde estaban, donde iban a pasar el fin de año, una serie de ruidos, de golpes, de sonidos que tuvieron que irse de allí y dicen que no volvieron más a esa casa. Es un creepypasta, es una leyenda, está en el subconsciente de las personas, en nuestro subconsciente, estos personajes, o como una persona que se inventa un ser, una persona, y además en Estados Unidos, una persona en España lo puede ver exactamente con la misma descripción. Este es el misterio de este mundo, ¿no? El misterio del mundo paranormal, el mundo que nos rodea. No me quiero enrollar, vamos a pasar a la siguiente ponente. Quiero decir que tú y yo tenemos una historia también muy parecida. Tú has sacado un libro, yo no. Quizás igual te ayude que Óscar esté también en guante blanco, ¿no? En círculo rojo. No lo sé. Es curioso porque a mí me propusieron el año pasado, en unas jornadas medievales, una charla. Me dijeron: oye, o hablas de brujas medievales o hablas de seres extraños medievales. Yo, eso no es mi tema. Y la bruja, yo sabía cosas, sabía historias, sabía por qué las brujas volaban, la realidad, que tú lo cuentas muy bien en tu libro.
Y entonces digo, bueno, pues lo voy a contar a partir de aquí el mito de las brujas medievales, que por cierto, no son. El ajusticiamiento de las brujas no fue en la Edad Media, fue después. Ujú. La Edad Media termina en el siglo XV, ¿no? Y el ajusticiamiento de brujas fue a partir del XVI. La persecución masiva sí, pero hubo algunos casos en la Edad Media, pero masiva en la Edad Moderna. Brujas siempre ha habido en toda la historia, no lo vas a contar tú, no me quiero montar en tu historia. Y es curioso porque yo quería traer esta ponencia aquí este año porque yo he hecho la gira Brujeando, y aquí tenéis el gato, tenéis el caldero. Me he traído un poquito de atrezo porque teníamos muchísimo más. La escoba no me puedo traer todo, el sombrero. Me he traído algo en referencia a Raquel porque me encanta. Yo, te has traído a la bruja. Hay más de una por aquí, pero no me quiero enseñar. Por eso me siento muy identificado contigo. Porque monté esta charla y la verdad que en todos lados gustaba mucho, sobre todo cuando explicaba por qué la bruja realmente volaba. Porque la bruja realmente volaba. Aunque no lo creáis, ya veréis cómo. Yo creo que Raquel no lo va a contar porque la parte más bonita, a mí es lo que más me gusta. Vamos a ver. Os paso directamente a presentar a Raquel. Le encargaron esto para una jornada en Bormujos, ¿no? Sí. Y a partir de ahí montaste tu historia de la bruja y hiciste un libro que es un libro, os lo recomiendo, Historia de una histeria, que es fenomenal. Es una enciclopedia que te explica desde el principio de los tiempos, desde el principio de la historia, hasta los tiempos actuales, hasta las películas, en donde aparecen las brujas. O sea, si queréis información de brujas, más que en ese libro, no vais a encontrar. Es muy completo. Así Muchas que lo gracias. recomiendo. Raquel es licenciada en Humanidades y doctora en Prehistoria e Historia Antigua por la Universidad de Almería. Su profundo conocimiento se refleja en sus publicaciones, sobre todo en la revista Historia. Es una figura destacada en el mundo de la divulgación, ya lo he dicho, tienen el programa Tempo Fugi. Y has colaborado en el podcast Incognito File con John Dee, y actualmente desempeña su labor como correctora literaria. Y ya os digo, ahora mismo está con su libro recién sacado, en este 2025, Historia de una histeria, cosas de brujas. Y de este libro, pues nos va a hablar ahora mismo Raquel Berenguer. Un aplauso para ella. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. No me voy a extender demasiado en los agradecimientos, sobre todo sin nombrar a Tony Almudo y a ti también, José Antonio, por contar conmigo en estas cuartas jornadas, ¿no?, de misterio de aquí, de la isla de León. También, además, eso, que un evento solidario, que aportando todo nuestro granito de arena podemos contribuir a un mundo mejor, ¿no? Y sobre todo daros las gracias a todos, a los asistentes, a mis compañeros ponentes. Me siento muy honrada de compartir cartel con vosotros y sobre todo también a los asistentes. Sin vosotros todo esto no sería posible. Así que vamos allá, que se trata de difundir cultura y conocimiento, que el misterio también es conocimiento. Vamos al lío. Mi objeto de estudio ha sido la historia de la brujería en Europa, aunque también en mi libro trato otras cosas como el caso de las brujas de Salem, ¿no?, o otros casos de posesiones demoníacas en conventos. Hablo de hay muchos anexos en mi libro. También me he centrado en explicar cuál es el origen de la bruja, quiénes eran realmente estas mujeres, qué prácticas hacían y cómo se las fue demonizando a lo largo de la historia hasta acabar en una especie de histeria colectiva de persecución, de sospechas, de miedo y de un montón de denuncias de forma exponencial, ¿vale? Deciros que no es algo del pasado, sino que a día de hoy se siguen ejecutando a mujeres por el delito de brujería en distintas partes del planeta, como por ejemplo África, la India, Polinesia o incluso en Sudamérica. También deciros que en la caza de brujas también se persiguió y se ejecutó a hombres acusados de brujos y también a niños, pero las cifras hablan por sí solas. Entre el 80 y el 90% de los procesos, incluso depende en qué zona, el 100% de los procesos era sobre todo a mujeres. Y las cifras, pues según hay mucha información perdida, pero las cifras no aportan de entre unos 100.000 y 125.000 procesos. Se calculan que entre unas 40.000 o 60.000 ejecuciones, ¿vale?, que normalmente eran en la hoguera, aunque en otras partes se prefería ahorcarlas, ¿vale? También deciros que muchos de los que estamos aquí, sobre todo muchas,
seguramente hubiéramos sido ejecutados por brujos y en la hoguera, simplemente por tener pensamientos distintos a lo que dictaba la norma de la Iglesia, ¿no? Por tener un espíritu crítico, por interesarnos por estos temas de frontera, simplemente por eso. Se persiguió a mujeres no solo por tener, sobre todo a comadronas o nodrizas, a tener conocimientos médicos y a ejercer de sanadoras, sino también a mujeres que vivían independientes económicamente sin estar bajo la tutela de un hombre. Mujeres que incluso por usar cosmética, por ser madres solteras, por no tener hijos, hay un amplio abanico de culpabilizar a mujeres por brujas, que es bastante complejo decir que simplemente eran mujeres que ejercían la magia, sino que llegó un momento en que se extendió y las ejecuciones se dieron por doquier. También deciros que la zona donde más se ejecutó a brujas fue en la zona más bien en zonas protestantes que católicas. El corazón de la caza fue la zona del Sacro Imperio Romano Germánico y los países limítrofes como el Reino de Francia, la Alsacia, la Lorena, Polonia, Hungría, ¿no? todo Centro Europa, también Inglaterra, y también hubo ejecuciones de brujas en las primeras colonias americanas de Norteamérica. Y así deciros también que España fue un poco, no, por mucho que diga la leyenda negra sobre España, realmente aquí no se ejecutó mucho a brujas, se preocuparon más por perseguir a judeoconversos y a moriscos, y las cifras más bien aportan de entre unos 1000 procesos, unas 500 ejecuciones, 440 solo en la zona de Lleida, y no fue la Inquisición, sino que fueron tribunales civiles y ajusticiamientos populares, o sea, linchamientos populares, culpabilizando a cualquier mujer de estas que ejercían ciertas prácticas mágicas, acusándolas sobre todo de provocar tormentas o acabar cosechas, con cualquier tipo de desgracia que ocurriera en la comunidad, ¿vale? Y decirlo así, hay un amplio... yo en mi libro podréis comprobar que hago un estudio en profundidad de cuántas se ejecutaron dependiendo del país. Por ejemplo, deciros que en Irlanda solo hay 2, porque allí se creía mucho más en las hadas, por ejemplo, que en la bruja, ¿vale? Continúo, que si no se va el tiempo. ¿Quién eran realmente las brujas? La primera vez que se habla de brujas aparece este término, con la palabra bruja o brosa, en el siglo XIII, en la zona del Pirineo catalán y en el Pirineo aragonés, ¿vale? Uno asociado a un diccionario arábico-catalán, y la otra a unas reparticiones territoriales en la zona de Barbastro, ¿vale? Y aparece ya el término bruja. La palabra Hexe en alemán, que también denomina a la bruja germana, por decirlo de alguna forma, es un término que, aunque aparece también en el siglo X o así aproximadamente, no se usa de forma ya extensa para dirigirse a una bruja hasta más del siglo XIII, ¿vale? ¿Quiénes fueron en realidad estas mujeres? Eran las herederas de las hechiceras del mundo grecorromano y de otras culturas como la celta, la nórdica, la mesopotámica y la egipcia. Había hechiceras en todas las culturas, ¿vale? Entre todas hay diferencias, ¿vale? Pero también tienen puntos en común, ¿vale? ¿Qué hacían? Se especializaron sobre todo en la predicción del futuro, en curar enfermedades, la fabricación de filtros y hechizos amorosos, también la práctica de magia simpática o apotropaica, ¿no? Mediante la fabricación de figurillas de cera, o también no solo sabían hacer magia blanca o benéfica, sino que también sabían hacer magia considerada maligna o oscura, como era la nigromancia, la fabricación de maleficios, las maldiciones y los venenos, ¿vale? Si veremos a hechiceras del mundo grecorromano clásico, griego y romano, ¿no? Vemos que estas hechiceras invocaban a deidades que formaban parte de su panteón de dioses, pero más bien a entidades femeninas asociadas con la noche, la luna, la mujer, lo maligno, la muerte, la menstruación, como puedan ser las diosas Selene, Hécate, Diana o Nix. Y además a estas brujas de la Edad Media y de la Edad Moderna se las asoció con algunas entidades sobrenaturales, mucho más antiguas, que formaban parte del folclore popular de cada zona, estaban presentes en sus mitos y leyendas, y también estaban asociadas a la noche, a lo maligno, a la mujer. Eran como las lamias, las estrigas, las empusas, las mascas,
cada una con sus diferencias, entidades sobrenaturales terribles que siempre estaban sedientes de sangre, sobre todo la de los niños, pero también embaucaban a los hombres para despedazarlos y vampirizarlos. También, si analizamos en el mundo clásico grecorromano, encontramos ejemplos de hechiceras mitológicas y legendarias ficticias, pero que nos ayudan a conocer qué prácticas hacían realmente estas mujeres. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Medea o de Circe, hechiceras poderosísimas a los que se le atribuía poderes sobrenaturales como el de la metamorfosis, una asociada a las sagas argonáuticas y Circe, por ejemplo, a la saga de la Odisea, ¿no? Si miramos otro ejemplo en otras culturas como el mundo celta, también vemos que eran politeístas y que veneraban a deidades ligadas con la naturaleza, la guerra y la fertilidad, que guardan mucho parecido con las divinidades que adoraban la hechicera grecorromana, como Morrigan, Ceriben, Calilea, Brigid o Dana. En concreto, Ceriben era la diosa de la magia, la sabiduría y la transformación, asociada con la luna, la fertilidad, la profecía y la alquimia, y además poseía un caldero mágico que contenía una esencia, el Awen, que era la esencia de la inspiración y el saber absoluto. Este atributo del caldero también lo heredarían las brujas posteriores de la Edad Moderna, como fuente de conocimiento. La posterior Wicca, o sea, la religión ya más moderna, asocia esto del caldero más bien con el útero femenino, ¿vale? También en el mundo celta encontramos ejemplos de druidesas legendarias súper veneradas que ayudaban a la formación de los guerreros, tanto en conocimientos mágicos como en la lucha. Y también en el mundo real celta estaban las druidesas, que tenían el mismo poder en su comunidad que el de los druidas, sus homólogos masculinos. Druidesas que eran las que tenían una formación de muchísimos años dentro de su comunidad, tenían un conocimiento de las leyes, ejercían de sanadoras y también se las consultaba incluso para hacer predicciones de futuro y adivinación. Como he comentado antes, todas las hechiceras de diferentes culturas, todas tenían, hay diferencias, no tienen nada que ver, por ejemplo, las volvas del mundo nórdico, ¿no?, con a lo mejor la hechicera moriscas, ¿no?, del sur, de Andalucía, tenían conocimientos distintos, pero todas hacían uso de las llamadas, la Iglesia las denominó plantas maléficas, pero unos determinados conocimientos en plantas y sus propiedades, sobre todo también para entrar en estado exaltado o ampliado de conciencia para estas técnicas de adivinación y de ver el futuro, ¿vale? Por ejemplo, las druidesas celtas se especializaron mucho en interpretar o hacer adivinación del futuro mediante el vuelo de los pájaros o interpretando los sueños. En concreto consumían mucho en sus compuestos mandrágora, o las nórdicas era sobre todo a base del hongo de la manita muscaria. Pero bueno, y las brujas en general europeas, un amplio uso de las plantas de la familia de las solanáceas, ¿vale? ¿Qué hacían realmente las brujas? Hechizos, maleficios, pócimas, brebajes, amuletos, ejercían de sanadoras, tenían un amplio conocimiento sobre las plantas y sus propiedades para tratar todo tipo de enfermedades, no solo físicas, sino también emocionales. La denominada melancolía, o en algunas zonas de Europa también se le denominó el baño del diablo, que no es otra cosa que la depresión. Estas mujeres también se especializaron en todo lo relacionado con la ginecología, con los problemas de menstruación, la reconstrucción de los virgos, los embarazos, los partos, los abortos, la atención a las madres o a los neonatos. Muchas ejercieron de comadronas y de nodrizas, ¿vale? También con todo lo relacionado con la fertilidad y las relaciones amorosas, con la fabricación de ligaduras, de afrodisíacos, de ligamentos, pero también sabían hacer cosas malignas porque tenían ese conocimiento. Otra cosa, yo siempre digo aquí, o sea, fabricaban venenos, maldiciones o los encantamientos. En esto yo siempre digo, estas mujeres tenían ese conocimiento, lo que nunca se ha juzgado a los clientes que recurrían a estas mujeres para determinados servicios. Estas mujeres tenían ese conocimiento y tenían el saber qué plantas usaban, y usar cómo sacar sus principios activos y también las dosis que usar para qué receta le pidieran. Pero claro, luego estaban los clientes, qué es lo que querían y qué pagaban. O sea, qué querían conseguir y qué pagaban por ello, perdón.
Un mito, la caza de brujas no se produjo en la Edad Media. Realmente durante la Edad Media se fue preparando el camino para catalogar a la brujería como herejía y así poder perseguirla a partir del siglo XIII. La persecución masiva se produjo a partir del siglo XV ya en la Edad Moderna y cuando más virulencia tuvo fue en la segunda mitad del siglo XVI y el siglo XVII. Y ya en el siglo XVIII, con la llegada de la Ilustración y el racionalismo, las hogueras se fueron apagando, aunque todavía se dio algún que otro caso aislado en Europa, ¿vale? Deciros que hasta bien entrado el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino también fue el primero que puso las bases teóricas para catalogar a las brujas como herejes, y de ahí se fueron siguiendo de bulas papales y de las órdenes religiosas el catalogarlas como herejes. Hasta ese entonces la Iglesia no le hacía caso a esto de las hechiceras. Ellos se dejaron guiar por el denominado canon episcopi, en el que sí daban veracidad al poder del demonio, pero consideraban que todo esto de la hechicera y sus poderes eran fruto de supersticiones y de incultura, ¿vale? Pero ya os digo, fue muy bien entrado el siglo XIII cuando empezaron a darle veracidad a todos estos poderes sobrenaturales que le achacaban a estas mujeres y empezar la Iglesia a catalogarlas como herejes y por lo tanto había que erradicarlas. La idea clave fue esa, catalogar a la brujería como herejía y esto permitió su persecución. Se las acusó de adorar a Satanás y gracias a ello ya obtenían poderes sobrenaturales, pero a cambio ya lo tenían que usar para hacer el mal, tales como provocar tormentas, hundir barcos pesqueros, acabar con el ganado y las cosechas, secuestrar a niños para comérselos o entregárselos a Satanás, provocar abortos solo con la mirada, ya saben el tema del ahojamiento o el mal de ojo, causar epidemias, volar o convertirse en animales y un largo etcétera de maldades. Aquí os pongo una lámina de la época contemporánea, la persecución de las brujas en las que se le aparecen ya representadas ofreciéndole niños a Lucifer. Esto fue una estrategia habitual por parte de la Iglesia, como he comentado antes, el tratar a todos los herejes adoradores del diablo. Hasta el 313, que Constantino ya se convierte al cristianismo y da la libertad de religión en el Imperio Romano, hasta ese entonces la Iglesia, las primeras comunidades cristianas habían sido perseguidas tanto por judíos como dentro del mundo romano. Incluso a ellos se les acusaba de que comían a niños en sus reuniones clandestinas, de que hacían una especie de reuniones también muy parecidas a los sábados, donde copulaban todos con todos y hacían unos ritos chunguísimos, ¿no? Pues en fin, ya con el edicto de Tesalónica en el 381 y que Teodosio convierte el cristianismo, la religión cristiana, como la religión oficial del Imperio Romano, ya a partir de ahí, y muy pronto, a partir de ahí la Iglesia cristiana pasa de ser perseguida a ser perseguidora. Y deciros que esto lo hicieron con los templarios, a los que acusaron falsamente de adorar a un supuesto demonio llamado Baphomet. Esto lo hicieron también contra los valdenses o los llamados pobres de Lyon, en los que aquí en la imagen aparece representado a Pedro Baldo, que es el fundador del movimiento, a punto de darle un beso en el culo a una cabra, ¿no? Y también asociada como, al tema de las brujas que aparecen ya representadas en el cielo, volando de forma sobrenatural, transformadas en animales o sobre palos y escobas, ¿vale? Y también contra los cátaros, ¿cómo no? La Inquisición medieval se creó ya con Lucio III, ya en el siglo XI, pero muy poco después se creó la Inquisición papal, creada por el Papa Gregorio IX en 1233, y Santo Domingo de Guzmán fue el fundador de la Orden de los Dominicos, que se convirtieron en los primeros inquisidores, a los que le siguieron otras órdenes religiosas como los franciscanos y los jesuitas. Pues bien, un teólogo del siglo XII, Alain de Lille, intentando explicar el origen del término cátaro, planteó que procedía de la palabra occitana catus, que significa gato, y que se les llamaba así por su supuesta afición a besar el trasero de los gatos para congraciarse con el maligno.
Se dice que son cátaros del gato, porque como se dicen, besan el trasero del gato, en cuya forma, como dicen, se les aparece Lucifer. Y no es de extrañar que haya más brujas que hechiceros, pues se lee en la escritura que las mujeres son más crédulas y como consecuencia más propensas a la seducción del diablo, como se muestra en la primera mujer, que fue engañada por la serpiente, y dado que son más propensas a la superstición, es lógico que sean las más inclinadas a este tipo de prácticas impías. Un extracto del Malleus Maleficarum o Martillo de Brujas que se escribió por los dominicos Henry Cramek y Jacob Sprenger, aunque de este último hay dudas, ¿no? En 1486 fue un manual que gracias a la imprenta con carácter móvil de inventada por Gutenberg en 1450 fue uno de los manuales más difundidos y impresos y difundido por todos los tribunales de la Inquisición. Se convirtió en uno de los manuales por excelencia para detectar a estas mujeres, cómo interrogarlas, cómo torturarlas y cómo ejecutarlas, ¿vale? Pues yo aquí lo que veo es mucho de misoginia. Bernard de Molay, otro monje cluñaciense del siglo XII, dijo lo siguiente sobre la mujer en su poema de Contextus Feminae. La mujer es mala cosa, cosa malamente carnal, carne toda entera, solícita para perder y nacida para engañar, experta para engañar, abismo inaudito, la peor de las víboras, hermosa pobredumbre, camino deslizante, lechuza horrible, puerta pública, dulce veneno, abismo de sexualidad, instrumento del averno, boca de vicios. Se produjo una gran paz. Este hombre se va viniendo arriba, pero os puedo asegurar que en todo, que esto supuso muchos debates teológicos dentro de la Iglesia, desde los primeros padres de la Iglesia. Nos consideraban inferiores, nos consideraban hombres incompletos, incluso se cuestionaban si teníamos alma o no. Incluso el propio Agustín, uno de los padres de la Iglesia, decían que éramos imbecílitas. Como tal, nosotras éramos más fácil que cayéramos en las redes del diablo, pero además, como Eva, seducir a los hombres y arrastrarlos al lado oscuro. En fin, que ellos no son pecadores, somos nosotras. Se produjo una gran paradoja. Por una parte, mientras se exaltaba la figura de la Virgen y de las santas y mártires, incluso de las mujeres castas y puras, que aparecían reflejadas en la literatura de caballerías como las sagas artúricas o como los poemas que componían los trovadores del amor cortés, a la mujer normal y corriente, a la mujer real, nos veían de esta forma y peor. Yo he escogido pero hay unos cuantos que os quedáis con las piernas para arriba, vamos a decir, madre mía. En fin, nos veían así. ¿Cómo imagináis a una bruja, no? Todos tenemos dos arquetipos perfectamente formados en nuestro diario colectivo. Por una parte, la bruja malvada con atributos peyorativos, fea, ¿no? Con esos socorros. Y por otra parte tenemos la imagen de la bruja divina de la muerte, ¿no? Guapísima, que utiliza sus poderes para hacer el bien. Pues bien, todo es fruto de la propaganda que se hizo sobre estas mujeres y sus prácticas. Una, la de la bruja maléfica contemporánea a la época de la persecución, y la otra es fruto del revisionismo que se hizo después, que dignificó mucho la figura de estas mujeres y lo que realmente hacían, y sobre todo el cine y las series actuales, ¿vale? Os voy a hablar de los atributos de la bruja malvada porque esto me va a ayudar a contaros más cosas sobre estas mujeres. El caldero. Todos imaginamos esa escena de Macbeth, ¿no? Con estas tres brujas sobrenaturales, muy parecidas a las furias, ¿no? A las nornas, así, rodeando ese caldero con elementos en ebullición fantásticos y asquerosos, ¿no? Para preparar sus hechizos. Pues bien, los calderos eran, por supuesto, eran donde preparaban estos famosos ungüentos de la bruja. De hecho, lo único que se encontraron en los registros de las casas de estas mujeres, restos de plantas y de esta sustancia, ¿vale? También deciros que cuando en los interrogatorios también se ve, o como en esto de los calderos que digo de bruja, cuando hablan de elementos fantásticos como el diente de Tritón, por ejemplo, se me ha venido a la cabeza, realmente eso eran nombres ficticios que estas mujeres les ponían a los ingredientes que usaban para que no las copiaran, para no perder clientela, para que nadie las copiara y les quitaran esa clientela, ¿vale? Vamos a ver.
Estas mujeres tenían un amplio conocimiento, como he dicho antes, de las plantas, de sus propiedades, no solo las que ahora mismo nosotros incluso podemos dominar en herbolistería, ¿no? Como las manzanillas o estas plantas así, ¿no? Que tienen sus propiedades para tratar afecciones, sino que además estas mujeres hacían uso de unas plantas, sobre todo de la familia de las solanáceas, que producían potentes efectos alucinógenos y también narcóticos. Pues bien, todo este conocimiento nosotras lo fuimos adquiriendo desde la antigüedad, porque nosotras, desde las sociedades cazadoras-recolectoras, nosotras sobre todo éramos las recolectoras, fuimos aprendiendo sobre las plantas y sus propiedades mediante ensayo y error, y así fuimos aprendiendo cómo usarlas y qué cantidades usar para crear determinadas recetas. Pues tanto las plantas que usaban estas mujeres como los éxtasis que producían estas plantas se vieron con malos ojos por parte del orden establecido, no solo el poder de la Iglesia, sino también el poder político, que os recuerdo que en esos tiempos incluso los papas nombraban a los reyes. Pues este conocimiento desde la Edad Clásica, esto se usaba mucho en el mundo clásico, se condenó al ostracismo, pero este conocimiento lo mantuvieron estas mujeres de forma clandestina. Normalmente este conocimiento se pasaba de maestra a discípula, o de madres a hijas, o incluso muchas veces incluso de esposos a esposas, que estas mujeres cuando se quedaban viudas seguían ejerciendo la labor de médico del marido. Mujeres que estaban mucho más, primero que vivían en las comunidades, eran mucho más accesibles que cualquier médico de la época. Cobraban incluso después de haber por lo menos solucionado el problema. Si habían curado, entonces cobraban. Los médicos eran muy caros, muy costosos y no se movían por cualquier cosa. O sea que estas mujeres ofrecieron un servicio a su comunidad muy valioso. Y es que si lo hacían ellas no estaba bien visto, pero si lo hacían ellos, claro que sí. Aquí os aporto Jean-Baptiste de la Porta, un médico y alquimista de la época contemporánea a las brujas, en su libro Magia Natural, y se hace una compilación de muchas de las recetas de las brujas. Como por ejemplo la que aquí os pongo, supuestamente era para producir el que te transformaras en animal y volaras. Lleva extracto de belladona, hachís, extracto de beleño, harina moteada de cereal, que no es otra cosa que la harina contaminada con el cornezuelo del centeno, flores de cannabis hembra y opio. Y al lado os aporto, no te transformas en animal, tú verás, y lo que haga falta. Y al lado os aporto una receta que se puso muy de moda en el siglo XVII, las famosas tabletas Rocelus para dormir, que formaba parte de un libro médico que lleva cortezas de raíz de mandrágora, semilla de beleño, varios tipos de adormidera, que lleva beleño más adormidera por ahí, opio. Vamos a ver, increíble, que es como le he comentado antes, si no te duermes con eso, yo ya, pues que te peguen un sartenazo o algo en la cabeza, porque vamos, si no te duermes con esas cantidades, además estamos hablando de 30,6 gramos, de una brutalidad. Pero bueno, a lo que vengo a referir, una vez que se dejó de perseguir a estas mujeres, muchos de sus conocimientos pasaron a formar parte de los libros de farmacopea, de botánica, incluso para el conocimiento de muchas plantas que estas mujeres usaban y que estaban prohibidos, y también en los libros, ya, como he dicho, de medicina. Y es que muchos médicos contemporáneos a las brujas ya se interesaron por saber qué era esto del ungüento de brujas y qué es lo que producía, realmente podían volar estas mujeres. Pues bien, Paracelso, un personaje fantástico y súper interesantísimo, que también, entre otras cosas, alquimista, ¿no? Y investigador y médico, en su libro sobre las plantas mágicas, ya hace un estudio sobre las plantas que usaban estas mujeres y los efectos que producían. Y él decía así, que entre las sustancias simples de las cuales se sirve el diablo para turbar los sentimientos de sus esclavos y otras sugestionan con figuras representaciones tanto en vela como en sueño, las siguientes parecen tener mayor importancia. Estas son la raíz de la belladona, la dormidera, el perejil, la tuya, el álamo blanco, el opio, el beleño, que hacen aparecer los espectros del infierno, es decir, los malos espíritus. No era otra cosa que efectos alucinógenos, ¿vale? Paracelso
que fue al que, ¿no? al que a todos le achacamos la frase de que en la dosis está el veneno, como también lo hacían las brujas. Y él mismo llegó a decir que aprendió muchísimo más de medicina estudiando a estas mujeres que leyendo los libros de medicina de su tiempo. Estas mujeres se aplicaban el ungüento desnudas, normalmente por la espalda, las axilas, ¿no? por todo el cuerpo y sobre todo también en la zona genital. La escoba y los palos, ¿no? Supuestamente eran los vehículos que usaban para desplazarse a los aquelarres. Pues bien, la primera vez que se las representa volando sobre un palo y una escoba es en los márgenes de un poema del siglo XV titulado Le Champion des Dames, el campeón de las damas, escrito por un sacerdote y poeta francés, Martin Lefranc. La ilustración está datada entre 1440 y 1442. Es la primera vez que aparecen representadas de esta forma. Y además, como podéis comprobar, aún no están ni vestidas de negro, ni esos gorros, ni nada. Es ropa y tocado típico del siglo XV, ¿ok? Pues bien, en la biografía del emperador Carlos V, escrita por Fray Prudencio de Sandoval, en 1634, recoge el proceso de unas brujas de Navarra que pasó en 1526, o sea, más de un siglo antes de que este hombre contara la historia. Se supone que recoge el testimonio de varias personas que afirmaban haber visto cómo una de las acusadas caminaba por las paredes y volaba. Para averiguar cómo hacían esto fue de esta manera. El oidor mandó traer delante de sí uno de los presos, que fue una mujer vieja, y la dijo que él tenía muchas ganas de saber de qué manera iban a hacer su obra y que le quitaría todas las prisiones que tenía y que si se pudiese ir, que se fuese. Ella dijo que era muy contenta, pidió un bote de ungüento que le habían tomado, se puso en la ventana de una torre, se untó en la palma de la mano izquierda, en la muñeca, en el juego del codo, debajo del brazo, en la ingle y en el lado izquierdo. Luego, dicha mujer se bajó por la pared abajo, la cabeza abajo, andando de pies y manos como una lagartija, y cuando llegó a media pared, levantóse en el aire a vista de todo y se fue volando por él. Lo que es increíble, ya te digo, os he comentado, más de un siglo y medio después, este hombre recoge esta historia. Cuando los médicos contemporáneos de la caza de brujas ya demostraron que esto del vuelo de las brujas realmente se trataban de viajes alucinógenos, desde la iglesia seguían difundiendo que esto era real, que las brujas podían volar realmente. En fin, parte de su propaganda negativa. Pero también había un componente sexual, y es que estas mujeres también en la interrogatorio y cuando hablan de los efectos que él producía, también hay un claro efecto, lo describen como muy parecido a un orgasmo. Y aquí, por ejemplo, el caso de una mujer acusada de bruja que recoge Pedro de Valencia en su discurso sobre la bruja y cosas tocantes a la magia, publicado en 1610, en el que también le dio mucha caña a lo que pasó con el proceso de las brujas de Zugarramurdi, que se celebró en su auto de fe en Logroño, también en 1610. Este hombre fue historiador, traductor, entre otras cosas, y también cronista de la vida de Felipe III, ¿vale? Pues recoge así el testimonio de esta señora. Tras desnudarse y frotarse el ungüento, echó la cabeza hacia atrás y quedó dormida al instante, y con la ayuda del diablo soñó con la lujuriosa Venus y otras supersticiones de forma tan realista que, lanzando un grito y gesticulando con las manos, rodó desde la pena donde se encontraba. Esta mujer, pues, de puta madre. Total, también asociado a esto de los palos y la escoba, como estas mujeres se podrían aplicar el ungüento en la zona vaginal para que entraran mucho más rápido al torrente sanguíneo y los efectos fueran inmediatos. También deciros que muchos investigadores contemporáneos intentando reproducir estos ungüentos de bruja, lo digo porque hay muchas mujeres que en algunas charlas que he dado ya se me acercan y me dicen la receta. deciros que este efecto no se ha conseguido. Quiere decir que hay ingredientes que nos son desconocidos a día de hoy. Y perdidos, claro, y perdidos. Otro ejemplo, Andrés de Laguna, médico personal del emperador Carlos V, acudió en 1545 a Metz, la capital de la Lorena francesa, para visitar al duque Francisco de Lorena, que se encontraba enfermo y además
su padre, el anterior duque, ya había muerto por la misma enfermedad, algo que no se conocía, no se sabía qué enfermedad era. Y a los que allí coincidió con el proceso de un matrimonio de ancianos acusados por brujería y de haber causado supuestamente la enfermedad al duque. Pues bien, a Andrés de Laguna le pasó esto. Entre otras cosas que se hallaron en la ermita de aquellos brujos, había una olla medio llena de cierto ungüento verde como el populeán, con el cual se untaban. Estaba compuesta sobre todo de cicuta, solano, beleño y mandrágora, del cual ungüento, por medio del alguacil que me era amigo, procuré de haber un buen bote con que después, en la ciudad de Metz, hice untar de pies a cabeza a la mujer del verdugo, que de celos de su marido había perdido totalmente el sueño, volviéndose casi medio frenética. Se durmió la mujer instantáneamente y a las 36 horas, el hombre, aquí hay unos cortes, el tío una friega, una cosa, y dice, se ha muerto. A las 36 horas la restituyó en juicio y acuerdo. Lo primero que hizo la mujer cuando abrió los ojos fue mirar al médico y decirle, ¿en qué mal punto me despertaste que estaba rodeada de todos los placeres y deleites del mundo? Además, volvió los ojos a su marido y le dijo, tacaño, hágote saber que te he puesto el cuerno con un galán más estirado que tú. Se mostró súper enfadada diciéndole que la dejaran volver a ese dulce sueño. Total, que Andrés de Laguna, pues aquí podemos conjeturar que todo cuanto dicen y hacen las desventuradas brujas es sueño causado de brebajes y unciones frías, de las cuales de tal suerte le corrompen la memoria y la fantasía, que se imaginan las cuitadillas y aún firmísimamente creen haber hecho despierta todo cuanto soñaron durmiendo. Pero es más, os digo, ¿sabéis qué pasó con los brujos de Metz? A ella la quemaron, pero a él lo dejaron vivo para ver si era capaz de curar al duque. Así de claro. En fin, luego no solo deciros que estas mujeres que no sabían ni qué contestar en los interrogatorios bajo tortura en la Inquisición, que no sabían ni qué contestar, no solo decían que iban volando a los aquelarres sobre palos y escobas, decían que iban sobre un puñado de paja, sobre haces de leña, sobre varios tipos de árboles, sobre gallos, perros, gatos, cabras, un montón de animalillos, volando ellas mismas a los Superman, transformadas ellas en animal. Y además también, por ejemplo, en los procesos de la bruja de Zugarramurdi, cuando leen las contestaciones de los interrogatorios, incluso como los sacerdotes dicen de cómo las brujas iban andando al aquelarre, o sea, iban andandico allí al campo ¿sabes? Donde se reunieran o no, en fin, que eran los aquelarres, que esto es clave. Supuestamente eran reuniones que se celebraban en lugares muy apartados y también incluso a muchos kilómetros de distancia, por eso inventaron también esto del vuelo de las brujas, ¿no? Donde se celebraban rituales de adoración a Satanás. ¿Vale? Esto se complejiza mucho y no me quiero extender mucho. También otro extracto del Maleum Maleficarum, allí se supone que se renunciaba a la fe cristiana, se le juraba lealtad al demonio, se entregaban a él en cuerpo y alma, el diablo se les aparecía de forma visible y después ellas les rendían homenaje besando su cuerpo en una parte impúdica en señal de total sumisión. El famoso osculum e infame. En fin, esto guarda mucho relación con el pacto de vasallaje que se hacía entre señor feudal y siervo en el medievo, que estaba dividido en 3 partes, pero se ratificaba, este pacto de servidumbre se ratificaba con un beso entre el señor y el siervo y el vasallo, normalmente con una Biblia delante o una reliquia sagrada. Pues bien, estos teólogos lo inventaban de forma invertida y en este caso inventaba esta servidumbre, se sellaba con ese beso en el culo al demonio. Pues después Satán la escribía en su libro, les ponía una marca para marcar a sus siervas, identificarlas, les hacía entrega de un espíritu familiar o un diablillo para que las ayudara en sus maldades. Después se pasaba a celebrar banquetes donde todo era repulsivo, se comían trozos de niños, cadáveres, imaginaros, ¿no? Todo esto, hay una evolución en los testimonios que dan estas mujeres en los interrogatorios bajo tortura. Pasan a decirte que se servían viandas exquisitas a llegar
a decir todo lo que decían después, que era todo asqueroso, que no sé qué, sobre todo que no tenían pan ni sal. Es curioso porque el pan está asociado a la Eucaristía del cristianismo, o sea, como eran cultos al demonio, el pan no podía estar presente, ni tampoco la sal. Otro condimento importantísimo para el cristianismo porque representa o simboliza la sabiduría. ¿Vale? Pues también Francesco María de Guazzo, en su Compendium Maleficarum o Compendium de Brujas, otro inquisidor que ejerció en la zona italiana, ¿vale? Recoge así también el testimonio de muchas de las brujas a las que se entretuvo interrogando antes de ejecutarlas, ¿no? Después se supone que pasaban a hacer bailes frenéticos, porque el baile también estaba prohibido, la iglesia no veía con buenos ojos que se bailara. Entonces, pues esto imaginaban que cayeran bailando allí como los locos, yo qué sé. Y además, después se pasaban a hacer orgías macabras en las que supuestamente copulaban todos con todos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, todos mezclados, y además el sexo con una serie de demonios inferiores masculinos llamados íncubos o demonios femeninos inferiores llamados súcubos, o incluso con el mismo Satanás, ¿vale? Pues es curiosísimo cómo en los procesos de Inquisición te encuentras con que estos inquisidores querían detalles y obligaban a estas mujeres a que le dieran detalles de cómo era el sexo en los aquelarres. O sea, no te pregunto ni cómo puedes curar esto, yo quiero saber cómo lo montabais, cómo lo hacíais, ¿no? Y de pronto, y no solo eso, sino que también mostraron un especial interés en saber cómo era el pene de Satán. Aquí el testimonio de Janet Dabadí, una chica de 16 años de los procesos de Lobur, o del País Vasco francés, del que se encargó mucho esta criatura, el infame Pierre de Lancre, un inquisidor terrible, que trabajó para el Parlamento francés, porque allí en Francia no fue directamente la ejecución, eran eclesiásticos, pero era el Parlamento el que mandaba a ejecutar a estas mujeres. Pues bueno, en fin, esta mujer decía, no quería copular con el diablo porque su miembro era escamoso, como el de un pez, que las escamas se cerraban durante la penetración y se erizaba y picaba al salir, causando un dolor extraordinario. Su semen era sumamente frío, tanto que nunca la había dejado preñada, ni tampoco los hombres normales que habían copulado con ella en el aquelar. En fin, Pierre de Lancre, que llegó a jactarse de que morían, de que en un mismo proceso se cargó a 200 mujeres, por ejemplo, o de que incluso en su libro que habla sobre el tema, sobre la brujería vasca, estaba muy obsesionado con el tema, y eso que su familia procedía de allí. Pero bueno, muy obsesionado con la brujería vasca, y que menos llegaba a decir conclusiones como que todas las mujeres vascas eran todas brujas, porque hablaban una lengua del demonio y porque como Eva le encantaba comer manzana y beber zumo de manzana, y además ir sueltecicas por las montañas, andando a ellas, porque ¿qué hace una mujer andando por las montañas? En fin, pues ya. Continúo. El sombrero negro y puntiagudo a partir del siglo XVI es cuando aparecen representadas con este tipo de tocado. Antes siempre tocados y gorros normales de la época. Os aporto la portada del libro escrito por el abogado alemán Molitoris, ¿vale?, que escribió este libro en 1489, tan solo 3 años después del Malleus Maleficarum. Lo escribió para dar caña a todo lo que se decía en el martillo de bruja. Su título es De Lamis y Pitonisis Molieribus, traducido sobre las lamias, que es como ya llamaban a las brujas, comparándolas con estos seres sobrenaturales, sobre las brujas y las mujeres pitonisas, ¿vale? Pues este libro está lleno de xilografías y de dibujos en los que supuestamente aparecen representadas haciendo las maldades que le achacaba la sociedad. El contenido no dice eso, pero este libro, que fue muy difundido también gracias a la imprenta, contribuyó a esa imagen peyorativa y maligna de la bruja, porque la gente que era iletrada se quedaron con las imágenes, no con lo que había escrito en él, ¿vale? En fin, otro de las teorías de este gorro puede ser del típico San Benito, que les obligaban en la Inquisición española a lucir a los condenados por la Inquisición, ¿no? Otro también con el gorro que también era alto y con ala, de los cuáqueros o de los puritanos, que fueron los primeros que fundaron colonias en Norteamérica. También relacionado con un
tocado femenino, que se puso muy de moda en el medievo en la alta aristocracia y en la edad moderna en la alta burguesía, en las mujeres de la alta burguesía. Un tocado que era de forma cónica, que podía tener además 2 conos o otro tipo de formas, que normalmente se hacía y que te definía el estatus social al que pertenecía. Así, por ejemplo, una infanta podía lucir un hanin de estos de hasta 1 metro de altura. Tenía un velo que le colgaba por detrás, normalmente hecho de fieltro y decorado, y además estas mujeres, para lucir este tocado mucho más, se afeitaban la cabeza hasta la coronilla, ¿vale? Y también guarda mucha relación, sobre todo, con el tocado judío, el llamado Hadenhat, que en algunas partes de Europa ya se les obligó a que se lo pusieran de forma pública a los ancianos judíos para ser detectados en la calle, ¿vale? Sobre todo a partir del Cuarto Concilio de Letrán de 1215. Y además ha encontrado una ley en Hungría en 1431 que obliga a las mujeres acusadas de brujería o de hechicería por primera vez a que lucieran este tipo de tocado para ser identificables en la calle, ¿vale? En fin, pero es que luego hay un oficio femenino que pasaron, que reúne muchos de los atributos de la bruja malvada, que son las cerveceras a los alevais, un oficio que ejercieron las mujeres en el medievo, que usaban gorros altos y con alas para ser visibles en los mercados donde llevaban su producto a la venta. Ponían escobas en las fachadas de sus casas para indicar que tenían cerveza a la venta dentro de sus tabernas o de sus casas o de sus negocios. Además, hacían la cerveza en calderos y luego también tenían gatos en el interior de sus casas como los mejores raticidas del momento. Pues bien, a estas mujeres las llamaron las brujas de la cerveza, las persiguieron, les confiscaron sus bienes, cuando estas mujeres llegaron incluso a mantener a sus familias, al marido y a los hijos, porque generaban dinero. Total, les confiscaron los bienes, a muchas de ellas las ejecutaron y este oficio pasó a manos masculinas y a producirse de forma industrializada. La nariz ganchú de las verrugas, la nariz, atributo judío, también se les representa así, con ese tipo de nariz aguileña. Hay en un acta de ejecución de una mujer, también en 1618, aparece dibujada con este gorro judío y además la dibuja el secretario, porque se ve que se aburría mientras la quemaban y la dibuja en los márgenes de las actas inquisitoriales, rodeada de estrellas de David con este tipo de gorro, ¿vale? Las verrugas relacionadas con las denominadas marcas de bruja, una supuesta tetina sobrenatural que estas mujeres tenían para alimentar a esos diablillos o espíritus familiares que el demonio les entregaba para que le ayudara en sus fechorías. ¿Y quiénes eran estos diablillos? Pues nada más y nada menos que los animales de compañía o cualquier animal que estas mujeres pudieran tener en sus casas, los sapos, los ratones, los gatos, los perros. Hay ejemplos de mujeres que simplemente por verla echándole de comer a un gato las mataban por brujas, por tener gato y ponerle un nombre. Simplemente mujeres también que vivían solas y por tener animales domésticos también. Ya estaban en el punto de mira. En fin, el gato negro fue declarado oficialmente una encarnación de Satanás en diversos escritos de la época como la bula Vox Rama y en el Maleus Maleficarum. Todo el que es supersticioso a día de hoy con lo de los gatos negros que le da ese yuyu, todo viene de aquí, de esa propaganda de que realmente era Lucifer. O sea, todo viene de aquí. ¿Cómo sabían que una mujer era bruja? Se inventaron una serie de ordalías o pruebas que en España se les denominó salvas para detectarlas, a cual más delirante que una que otra. En las pruebas en las que el denunciante también se le sometía a la prueba si la bruja la superaba, pues porque luego lo tenía que hacer el denunciante, esas pasaron rápidamente. Dice, es que esto no vaya a ser que se libre y me toca a mí, no salgo y me lo van a matar a mí. Total, pero hay algunas que se practicaron mucho, como por ejemplo esta, la de la balanza. Ellos creían que estas mujeres por dentro estaban huecas porque no tenían alma, ¿no? Pesaban menos de lo que aparentaban. Se las pesaba con el peso que ellos consideraran. Si pesaba más, si pesaba menos del peso que habían puesto, era la prueba irrefutable de que estas mujeres eran brujas. Pero si pesaba más y la balanza se inclinaba, también eran brujas, porque había lanzado un hechizo a la balanza y eran brujas. Total, no te salió, yo no sé para qué hacen la balanza, si
Sí. La del hierro candente. Estas mujeres tenían que agarrar un hierro con la mano derecha al rojo vivo, dar 7 pasos, se le vendaba la mano. Si al tercer día las quemaduras persistían, era la prueba irrefutable de que estas mujeres eran brujas. Pues si nos lo hacen a todas, no nos salvamos ni una. Exacto, ni ellos tampoco. La ordalía del agua fría. Se supone que estas, o sea, la amarraban del pulgar de la mano derecha con el pulgar del pie derecho, o bien con las 2 manos atadas a los pies, y luego una cuerda rodeándole en la cintura y se las lanzaba a un pozo o a un río. En los procesos de Escandinavia, imaginaros en esos mares tan helados, lanzarla allí, que muchas incluso cuando decían que te van a someter a prueba del agua fría, muchas decían, mira, yo soy bruja, matadme, o me escapo y me largo, intentar escapar como fuera, porque muchas en estas pruebas ya se ahogaban. Total, si flotaban, era la prueba irrefutable de que eran brujas. Yo, pues si Arquímedes, yo no sé qué diría esto de un cuerpo sumergido en un líquido, pero bueno, todo, bueno. Total, que porque consideraban que Satanás bajo el agua las sostenía a flote. Pero si se ahogaban en esta prueba, no eran brujas, hombre. Pero ya Dios que la acoja en su seno, no era bruja porque las timicas se ha ahogado, pero ya, mala suerte. En muchas de estas pruebas también, si ya ahí ya se demostraba que era bruja, muchos del pueblo, porque estas pruebas también, muchas de ellas se hacían de forma pública y ante los abucheos del público, muchos ahí ya la ejecutaban tirándoles piedras o a garrotazos, porque ya era bruja, la bruja, ¿no? Imagináis el momento de histeria colectiva para matar a la supuesta mujer que ha causado un daño en la comunidad, como provocar una tormenta o que se muera un niño por una enfermedad desconocida, en fin. Las marcas de Satán era otra de las pruebas que le hacían a estas mujeres. Las marcas de bruja, ya lo he explicado antes, buscar esa tetina sobrenatural. Si las mujeres presentaban una deformidad en el pecho, como presentar más de la polimastia, ¿no? más de un seno o más de un pezón en la zona, o alguna marca, esas eran directamente ejecutadas porque era la prueba de que tenían la marca de bruja. Pero la marca de Satán era más jodida, había que buscarla por el cuerpo. Pensaban que podía estar en cualquier sitio, bajo el vello, tal. A los hombres acusados de brujería también se les buscaba por todo el cuerpo, se les buscaba bajo el párpado del ojo izquierdo, porque os recuerdo que el demonio es siniestro siempre, bajo las axilas, en el ombligo, dentro de la boca, a los hombres en el ojete, ¿vale? Pero a las mujeres por todas las zonas, en las zonas genitales, en los pechos, le afeitaban la cabeza también de forma pública, se les buscaba. Ojo, que tú tuvieras una marca de nacimiento, una mancha, un herpes, una cicatriz, cualquier cosa, un juanete, cualquier cosa, era la marca de Lucifer. Y además, ellos desarrollaron la idea y la creencia de que estas marcas eran insensibles y no sangraban. Por lo tanto, aparejada a esta marca, a esta prueba, estaba la de los punzones, que no era otra cosa que pincharlas, buscando esa insensibilidad y el no sangrado de por el cuerpo. Pues en fin, os pongo un ejemplo, también que lo recogió Francesco Maria de Guazzo a la bruja Claudia Borgata. Dice, cuando estaban a punto de empezar a torturar a Claudia Borgata, le afeitaron todo el cuerpo como era la costumbre y apareció una cicatriz bajo una ceja. El inquisidor, sospechando la verdad, a saber que era una marca hecha por la pezuña del diablo, ordenó que le clavaran un alfiler. Cuando lo hicieron, la acusada no sintió dolor ni se vio una sola gota de sangre en la herida. A pesar de todo, siguió negando la verdad, diciendo que aquella insensibilidad se la había producido una pedrada hacía mucho tiempo. La pobre mujer no la creyeron, la torturaron, confesó y la quemaron. Esto hizo que surgieran oficios de señoros como el señor Matthew Hopkins, que se autoproclamó Witch-Hunter General, cazador general de brujas, que cobraban por cada bruja que detectaban, iban itinerando por los pueblos de Inglaterra, por ejemplo, en concreto, y, como bien he dicho, buscando esa sensibilidad, punzándolas, no con alfileres normalicos, sino buenos punzones, y luego se ha descubierto incluso que muchos de esos punzones estaban trucados, eran con punta roma, o incluso que por un lado pinchaban y si le daban la vuelta no pinchaban. Iban jugando un poco con eso. Recojo, por ejemplo, me viene a la cabeza un caso que recojo en un pueblo de Inglaterra, a 20 mujeres, que de esto que llega con el, mira que voy a buscar a la bruja del pueblo, el pregonero,
A ver, que si tenéis que acusar a alguien de bruja del pueblo, que aquí ha llegado el cazador, general, pues total. Denuncian a 20 mujeres, las ponen de forma pública en una plaza, les buscan marcas y estas insensibilidades. 18 demostraron que no mostraban sensibilidad y la ejecutaron, ¿vale? Solo se salvaron 2 que sí mostraron dolor ante esas punzadas. Por una parte el shock al que estaban sometidas y por otra parte que muchos de estos cazadores ya usaban estos punzones trucados, ¿vale? En fin, la cosa era cargársela. Otra era buscar el pacto con el diablo, oral o escrito, tú lo invocas, o en los aquelarres ya es el pacto oral, pero por escrito, en el caso de las brujas no se encontraron. Supuestamente los inquisidores dicen que es que Satanás rompía esos documentos para que en el caso de las brujas. Hay muy pocos conservados. Este se conserva en la Biblioteca Nacional de París y se presentó como la prueba de cargo contra el sacerdote Urbain Grandier, que fue ejecutado en 1634 relacionado con el tema de unas posesiones demoníacas en un convento en la zona de Lodun, en un caso en el que tuvo también que ver el cardenal Richelieu, lo cuento muy bien en mi libro, no me voy a entretener más. Un documento falsísimo que se lo inventaron los propios inquisidores, escrito en latín al revés, aparecen 7 firmas de demonios y un escriba también demonio. En fin, el hombre no se salvó y este documento, pues bueno, se conserva para que lo podamos mirar. Tras comprobar que eran brujas, no se terminaba aquí el asunto, se pasaba a las torturas. Para que estas mujeres tenían que delatar y denunciar a más mujeres brujas y que confesaran su culpa, para así poder ejecutarlas, darle una forma, darle un documento formal, era un juicio, tenían que tener un formal, estas mujeres tenían que confesar, si no, la cosa no había legalidad por ningún sitio, ¿no? Pues lo pondremos entre comillas. Pues deciros que en muchos de estos juicios aparece al final la fórmula siguiente, y así ha confirmado por su propia voluntad la confesión arrojada bajo tortura. Voluntariamente, confesión bajo tortura. Estas mujeres, las pobres, decían lo que fuera bajo tortura. No os voy a hablar de las torturas, en mi libro las comento muy bien, son muy duras de digerir, la verdad. Supongo que conocéis un poco del tema y el tipo de tortura en concreto que se hacía contra estas mujeres. A ver, poco después, ya en el siglo, aquí ya voy a correr, no sé cómo voy de tiempo, voy estupenda, ¿no? ¿No? Bueno, más de un siglo después de apagarse, 5 minutos, venga, corro, de acabarse la persecución a estas mujeres, ya digo que a día de hoy siguen matando a mujeres por brujas, pero bueno, surge desde el mundo académico las primeras reinterpretaciones y estudios serios sobre la historia de la brujería y de lo que pasó realmente, ¿vale? Pues surgen, sobre todo al principio, el libro que marca un poco, pero ya hubo dos, un abogado y un historiador alemán que ya empezaron a hacer estudios en condiciones, pero más bien hacia las brujas en la zona de Germania. Jules Michelet fue importantísimo con su obra La Sorcière o La Bruja, publicado en 1862, en el que este hombre comentó que no se trataba de una criatura demoníaca, sino que era una víctima de la injusticia y los abusos de poder que caracterizaron la Edad Media y la época moderna temprana. Según él, la Iglesia y el Estado, en su afán de control y dominio, utilizaron la caza de brujas como un arma para silenciar a quienes desafiaban el orden establecido, siendo las mujeres las principales víctimas. Y además las hizo guardianas de una sabiduría ancestral, con conocimientos sobre hierbas, curación y espiritualidad. Este libro ayudó muchísimo a que desde el mundo académico ya se dieran estudios en condiciones sobre estas mujeres, y además el que ya se hablara de la idea de que estas mujeres eran una especie de sacerdotisas de una religión precristiana, ¿no? Y que estas la continuaron durante la Edad Moderna. Matilda Jocelyn Gay, también una mujer importantísima en esto, en la reinterpretación desde el punto de vista feminista de las brujas, fue una líder feminista sufragista norteamericana que también luchó por la abolición de los derechos del pueblo nativo americano y de la abolición de la esclavitud, ¿vale?
Pues esta mujer escribió, también investigó mucho la obra de la historia de las brujas y escribió un libro demoledor que se llamó Mujer, Iglesia y Estado, en el que ella argumenta que toda la caza de brujas contribuyó a la desigualdad de género, a la inferioridad de la mujer, a que se la silenciara y a la supremacía masculina, y en parte fue así. Pues bien, esta influyó muchísimo en Elephant Brown, que también, además esta mujer era teósofa y influyó tanto en su yerno como en su hija, que también se hicieron teósofos, que es el autor del maravilloso Mago de Oz, y que se publicó por primera vez en 1900 y que en el que ya aparece por primera vez la figura de la bruja buena. Os recuerdo que ahora en Navidades se estrena Glinda, ¿no? La segunda parte del Mago de Oz, también moderno, es Wicked, ¿vale? Pues aparece Glinda, que es la bruja buena, como veis, ahí se ven los dos arquetipos totalmente bien formados, ¿vale? Pero la máxima exponente de esta teoría de la antigua religión fue Margaret Murray, que entre otras cosas, pues esta mujer hablaba de que las brujas eran sacerdotisas de una antigua religión, que giraba en torno a dos deidades, una masculina y otra femenina, una diosa madre, ¿no? Y que en la época de la persecución ya se había olvidado este culto a la diosa madre y a estas brujas les rendían culto a una deidad con atributos de macho cabrío, pero, ¿vale? Y que también, pues, esas enseñanzas se transmitían en secreto y que tenían varias festividades. Esta mujer hace un estudio brutal, pero no hay evidencia de esto, por lo menos no a nivel general, como lo plantea esta idea de la antigua religión. Además, Margaret Murray, esta mujer, influyó muchísimo en Cardell y de hecho también fue prologuista de su obra, y que fue el fundador de la Wicca. O sea que esta mujer fue muy importante a la hora de las reinterpretaciones y posteriores movimientos feministas en torno a las religiones como la Wicca, ¿vale? Pues no hay evidencia de esto, independientemente de que aún persistieran algún tipo de rituales en la zona de influencia celta o en la zona de Galicia o el País Vasco. Esto a nivel general no está demostrado que existieran, que estas mujeres fueran sacerdotisas de una religión y que la hubieran mantenido en secreto. No hay ninguna evidencia. Hicieron una investigación sesgada, no tomaron en cuenta que todo lo que decían estas mujeres de los aquelarres o de los sabbats eran bajo tortura. Estas mujeres decían lo que fuera, vamos. Y también los casos que no les venían bien no los tomaban en cuenta, como sobre todo el que la mayoría de estas mujeres eran cristianas, y en muchos de los casos estas mujeres decían: perdónalos, Dios mío, porque no saben lo que hacen, ¿saben? Es increíble. En fin, no quiero irme sin hablar de las witch, un movimiento un movimiento feminista ya de finales de los años 60, que surgió como fruto de la contracultura americana. Total, unas mujeres que usaron la figura de la bruja, reinterpretándola, y usándolas como un símbolo de unión colectiva, de sabiduría y además de resistencia, ¿vale? Pues estas mujeres, que se llamaron así, Conspiración Internacional de las Mujeres desde el Infierno, se vestían, fue una decisión del grupo feminista radical de Nueva York, duró solo 2 años, de 1968 al 70, se vestían de brujas y hacían performances teatralizadas, reivindicando los derechos de la mujer contra el capitalismo, la misoginia, tal. Se crearon muchos covens autónomos en otras ciudades. Ellas eran de Nueva York, pero se crearon otros de forma autónoma en ciudades como Boston, en California, en Texas, en San Francisco, pero no estaban organizadas y finalmente se disolvieron. Pero durante estos 2 años que duró el movimiento witch, dieron mucha guerra. La primera vez que aparecieron fue el 31 de octubre de 1968 en Wall Street, frente a la bolsa, con la proclama de Wall Street is War Street, ¿no? En la guerra, en la calle de la guerra, pues lanzaron su hechizo. Y deciros como anécdota que ese día la bolsa cerró con 1,5 punto menos y al día siguiente cerró con 5 puntos menos, o sea que igual le hizo efecto ese hechizo, ¿no? Se presentaban en universidades, en plazas públicas, lanzando sus hechizos y sus proclamas para liberar a los sitios del patriarcado. Pero bueno, se presentaron en una boda múltiple que se celebró en 1969 en el Madison Square Garden, y estas mujeres se presentaron vestidas de novia, todas de negro, y soltaron un montón de ratones.
con la proclama de que ahí van las mujeres hacia la esclavitud, porque no estaban a favor del matrimonio. Aquí una de sus fundadoras, Sharon Greaves, apareció desnuda y portando una bandeja con una cabeza de cerda en la Convención Demócrata de 1968. Estuvieron presentes en los juicios de los 7 de Chicago, estuvieron presentes cuando salió elegido el infame Nixon. Hicieron muchos actos de presencia, pero como he comentado, también sus actividades eran contra, o sea, el racismo y la homofobia, y usaban su acrónimo de WITCH en sus proclamas, como por ejemplo este que dice Welcome Immigrants in the Children Here, a América, que esto ahora las matarían fijo, pero es en Estados Unidos, me refiero por el tema de la inmigración, pero bueno, en fin. Hicieron una pequeña reaparición en el 2015, sobre todo en 2017, en la primera época Trump, porque para intentar luchar contra la ley antiaborto que propuso Trump, pero no consiguieron, en esta vez no lo consiguieron porque, como bien sabéis, en el 2022 se consiguió que la Constitución americana no ampare a las mujeres en su derecho al aborto y que pase a depender de las leyes de cada estado, ¿vale? Pues en fin, y ya termino, a ellas les debemos la frase somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar, ¿vale? Y aquí les hago mi homenaje. Y, ¿sabéis quién es San Cucufato? Ya para terminar de verdad. ¿Sí? En la zona de, yo sé, en Córdoba y todo esto se hace mucho lo de San Cucufato, en mi zona, en Granada yo sé que no, y yo... Esto es un ritual mágico para encontrar objetos perdidos, ¿vale? A mí me funciona, yo lo hago. También en honor a toda mi madre, a todas las madres, a todas las mujeres de mi familia, porque también tenemos algo de bruja. Solo que normalmente, no sé si lo sabéis, si no os lo cuento por si os apetece hacerlo. San Cucufato, los cojones te ato. Hasta que no encuentre las llaves, los cojones no te los desato. Total, mientras dices esto, haces nudo en una cuerda o en un paño, tal, hasta 7, ¿vale? Y después, cuando aparece el objeto, tú desatas, agradeces para que te ayude Cucufato. En otra ocasión no le va a dejar los huevos amarrados ahí al pobrecito. Si el Cucufato echa la cruz, pero rápido. Total, pues yo... las mujeres de mi familia, yo siempre le hemos dejado los testículos tranquilos al santo. Deciros que San Cucufato es el patrón de San Cugat del Vallès, que recibe su nombre San Cugat de San Cucufato, que fue martirizado allí, decapitado, que estuvo predicando por la península, ¿no? Supuestamente. Total, yo siempre le he amarrado los huevos al diablo, y mi madre y mi familia siempre al diablo. 2 nudos nada más, no 7, 2, pero al diablo. Pues a mí me pillan en el siglo XVII en Alemania, y yo soy pasta de la hoguera simplemente por tener tratos con el diablo, simplemente por eso, y por hacer este ritual, este pequeño ritual mágico de intentar encontrar objetos perdidos. Así que si queréis saber más sobre estas mujeres sabias, aquí está mi libro, allí fuera, muchas gracias. Me he pasado mucho de tiempo. No han encerrado. Muchas gracias. No, la foto. Tengo el duende. Bueno, nos quedan 2 lotes de libros todavía por repartir. Así que, Raquel, haz tu magia. Aquí está esto. Muy para abajo. Hemos echado lo mismo el número y esperemos que no caiga uno. La escena salió. 57, esto no existe. 57. 57. Vale. Gracias. ¿Ya ha salido? ¿Hay un 57? Ah, no. Si no hay 57, repite rápido. Pues repetimos. Ahora no saco ninguno, que mira que yo tengo aquí un marfario. El 8. El 8. 8. ¿En serio? Yo no soy una mano inocente, a ver si se me viene todo lo mal. Pues nada, sí. A ver, habéis cantado línea ya. 29.
Ya apareció, ya apareció. ¿Sí? ¿Sí, no? Sí. Vale. Vamos. Es que no sé si lo había visto en tu libro o lo vi... Por ahí, vale. Sí, yo lo repliqué y además está escrito con pluma en tinta y todo. Vale. Uy, me he enrollado mucho. Ese caldero. Con las políticas que salen Bueno, pues ahora hago yo mi imagen y saco el siguiente número. El 4. ¿También? Un aplauso. Bueno, ya vamos a ir terminando, ¿vale? Sobre todo porque si no nos quedamos aquí encerrados, no es plan, ¿no? Hasta mañana. Oye, tiene que ir a comprar pescadito. No, sí, ahí sí que le vamos a pedir a Raquel que haga brujería para sacarnos. Bueno, pues... Totalmente, un ungüento bueno. Después, si algún día encuentro la receta, me avisa, ¿vale? Sobre todo, no más que dar las gracias a todos por haber venido a estas cuartas jornadas del Misterio de la Isla del León, que tanto a mí como a mi compañera Almu estáis sentados, nunca se quiere poner de pie. Hemos estado luchando porque esto se siga haciendo, pese a que ya pues no vivimos aquí por motivos laborales y tal. Pero es siempre una agradable sorpresa ver cómo que, aunque pasa el tiempo, la gente sigue asistiendo y sigue viniendo. Ya este año pues estamos aquí en el Centro de Congresos de San Fernando, la sala más pequeña, pero bueno, esperemos que en un futuro pues estemos en una más grande y siempre sin olvidar todas las salas por las que hemos pasado. Que a los catalanes siempre se les agradece, por eso sin ellos creo que no hubiera habido ya ni cuartas ni nada. Y obviamente, como ya último regalo, queremos hacerle entrega tanto a nuestro maestro de ceremonia, a Aguilera, como a Bernardo, de sus fantasmitas, ¿vale? Así que ya sabéis que aquí tenéis... Bueno, pues llegamos al final de las jornadas, así que ya lo ha dicho Tony, agradecemos profundamente a los ponentes sobre todo por venir de manera altruista. Aquí nadie ha cobrado, así que también gracias a vosotros por traer y colaborar con Huellas Urbanas y Calor de la Noche. Así que bueno, nos vemos el año que viene en estas jornadas, seguro que estaremos aquí y repetiremos. Gracias a todos. Si has perdido el rumbo, escúchame. Llegar a la meta no es vencer, lo importante es el camino.